Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al encuentro sobre sostenibilidad y comunicación que vamos a desarrollar en el marco del anuario DIRCON 2020, que este año ha elegido a la sostenibilidad como uno de los ejes centrales, un ámbito que, como espero quede patente en esta conversación, está determinando nuestro presente y seguro que determinará también nuestro futuro. Los compromisos de sostenibilidad de las empresas se han visto reforzados a raíz de la pandemia que nos está tocando vivir. Estos compromisos impactan en las organizaciones en una doble vertiente. De puertas adentro, los acuerdos en materia de sostenibilidad aportan a las empresas una mayor racionalidad en su gestión y favorecen la participación de todos los grupos de interés y yo diría que también de todos los miembros de la organización. Y hacia el exterior, y en esto la comunicación juega un papel fundamental, las organizaciones marcan la reputación, además de cumplir con una función de concienciación a la sociedad sobre la trascendencia de todas estas actuaciones. Para hablar de comunicación y de sostenibilidad en este encuentro tenemos con nosotros a tres grandes expertos en la materia, tres grandes compañías que además creo que completan muy bien esta visión porque contamos con representantes del sector de las finanzas, de la industria y del gran consumo. Y además son empresas que se han distinguido y se siguen distinguiendo no solo por sus compromisos, sino también por sus hechos en materia de sostenibilidad. Y con ellos pues vamos a hablar durante unos 45 minutos de este asunto. En primer lugar, saludo a Eva Piera. Buenas, Eva, ¿qué tal? Directora General de Relaciones Externas de Comunicación de MAPFRE. También está con nosotros Luisa Ali, que es directora de comunicación de IKEA en España y Portugal. Hola, Luisa, ¿qué tal estás? Gracias. Y en tercer lugar, y nuestro último invitado, es otro especialista en materia de comunicación y de sostenibilidad, como es Miguel López Quesada, que es el director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp. Miguel, buenas y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia en este encuentro, por los minutos que vamos a dedicar a hablar sobre comunicación y sostenibilidad y por agradeceros la dedicación y la participación en este encuentro. Si os parece, vamos a arrancar yo creo que con una pregunta que es medio obligada, que hace referencia al contexto en el que vivimos. Y me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, cómo creéis que está impactando la pandemia a la sostenibilidad y de qué forma y qué papel está jugando la comunicación en este contexto. Y empezamos por donde queráis, si quieres, Eva mismo, y seguimos la ronda. Bien, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a DIRCOM y a todos mis compañeros de mesa, extraordinarios profesionales y amigos. Bueno, la verdad que la pandemia nos ha enfrentado a una crisis de tal magnitud que ha sido capaz de forma imprevista de paralizar el mundo, ¿no? De demostrar la fragilidad con la que en realidad los países y las sociedades nos hemos tenido que enfrentar a un colapso de los sistemas sanitarios con unas consecuencias económicas y sociales del confinamiento obligado que hubo luego que han sido tremendas, ¿no? Y esto, sin duda, claro que nos hace reflexionar sobre si el modelo que estaba sustentando todo el desarrollo económico y social era sostenible, ¿no? Entonces, hablando de sostenibilidad en sentido amplio, nos obliga a repensar si esas bases eran las correctas. Nos obliga, la verdad, en una primera reflexión que yo quiero hacer, a rescatar valores importantes de los que como sociedad y como país tenemos que tomar, yo creo, más conciencia. O sea, por un lado, la importancia, desde luego, de proteger el planeta y de entender muy bien que la humanidad no podía seguir avanzando sin ningún control o sin ningún parámetro de gobernanza en su desarrollo. También tenemos que ser conscientes de la enorme vulnerabilidad que hemos demostrado. No somos tan perfectos, no tenemos tanta capacidad de controlarlo todo como muchos pensaban y tenemos que hacer las cosas sin duda ninguna de otra manera. Las sociedades, las economías sostenibles en el largo plazo lo serán, además, si no se deja a nadie fuera del camino, ¿no? En estos momentos hemos visto que precisamente los más vulnerables han sido los más afectados, los que salen peor parados de la crisis. En este sentido, creo que hay que rescatar valores como la colaboración entre todos los actores de la sociedad, la solidaridad en nuestros comportamientos personales y corporativos como empresa para abordar una crisis así. También en lo público, yo creo que es importante que todas las decisiones políticas, las medidas para combatir la pandemia se hagan y se aborden desde la responsabilidad, la generosidad, una altura de miras
y desde luego cierta objetividad, ¿no?, para abordar no solamente estas tres crisis que se nos han plantado al mismo tiempo desde el pacto, desde el acuerdo, sino que además se hagan medidas sobre una base sostenible en el corto, en el medio y en el largo plazo. En definitiva, la pandemia va a hacer que se aceleren un montón de cambios que ya estaban de alguna manera vigentes, tendencias que observábamos, pero también es una oportunidad y ahora mismo será un clima idóneo precisamente para esa reflexión, para ese compromiso y que se aborden los temas de sostenibilidad en sentido amplio, porque sin duda es la hoja de ruta adecuada. Y por último, señalar, y en todo este marco, la comunicación, si ya es importante en general en las empresas, si ya es importante en los contextos de gestión de crisis, pues enfrentando una situación como la actual se convierte absolutamente en una herramienta absolutamente clave. Es muy importante que todos los agentes, todos los actores comuniquen sus mensajes, se genere una conversación desde la transparencia y de la honestidad para generar esos nuevos consensos y para compartir esos valores de los que he hablado. Luisa, tu turno. Bueno, muchas gracias, Susana, y gracias a DIRCOM por invitarme. Bueno, pues yo creo que la comunicación en el momento post-confinamiento se va a mostrar vital para redefinir la buena vida. O sea, yo creo que lo que va a estar en este momento con escasez de recursos, escasez de movimiento, escasez de libertad, después de lo que hemos vivido, ¿qué es la buena vida, ¿no? Y yo creo que ahí en comunicación tenemos una oportunidad absolutamente magnífica para volver a poner encima de la mesa unos temas muy interesantes. Que al final tienen que conectar con esas inquietudes de nuestros receptores. Así que yo creo que es un momento espectacular para redefinir el concepto de buena vida. Miguel. Yo creo que me sumo, por supuesto, a lo que dicen tanto Luisa como Eva y estoy seguro que tú también lo piensas, Susana. Esto nos ha hecho pensar en lo importante, lo esencial y nos ha llevado a los básicos. En momentos de gran crisis, de gran disrupción, la gente busca pequeñas certezas o grandes certezas, pero cosas muy sencillas. La comunicación, que normalmente tiene el riesgo de hacer muy barroco el mensaje, ir añadiéndole capas y hacer cada vez más sofisticado un mensaje, de repente ha sido sacudida y todos nos hemos dado cuenta de que lo que realmente hace falta ahora es hablar muy claro, consejos muy sencillos, mensajes muy directos a una población que normalmente busca certezas y no las encuentra, a unos seres humanos que estamos perdidos, que necesitamos, que generamos ansiedad y la situación desconocida nos genera esa ansiedad a nosotros. Y en esos momentos la comunicación es muy importante para transmitir tranquilidad, para crear estados de ánimo, no tanto para dar una información racional muy detallada y muy sesuda, que no es un elemento tranquilizador si es en exceso, pero sí para dar consignas claras y para transmitir estados de ánimo. Y esos estados de ánimo, pues ahora mismo lo que estamos viviendo es que por primera vez nos enfrentamos a una situación global. Hemos vivido en un mundo en el que hablábamos siempre de que los fenómenos son globales, hacemos una comunicación cada vez más global, pero en la práctica yo no recuerdo ningún fenómeno que haya sido capaz de afectar a países del norte y del sur, de renta alta y de baja renta, de PIB elevado y de PIB muy reducido, con unos niveles de desigualdad enormes. La pandemia ha sido absolutamente global. Y en esa globalidad, precisamente lo que nos hemos dado cuenta es que la comunicación era ese nexo común que tenían todos esos países para dar algunas instrucciones, pocas y claras, a unas poblaciones desorientadas, son la base sobre las que se debe cimentar un futuro que pasa por volver a lo esencial, recuperar valores, que decía Eva, o recuperar esa buena vida que decía Luisa. Y yo creo que en realidad la palabra que al final tenemos que buscar entre todos es confianza. Esa confianza en que el futuro pueda ser mejor que el pasado, esa confianza en que saldremos adelante y esa confianza en que después de una tempestad pues siempre sale el sol y las cosas vuelven a su cauce. Tardaremos más o menos, pero la comunicación ahí es un elemento clave, es un salvavidas que nos ayuda en esa tempestad a estar agarrados a algo que nos da al menos cierto estado de paz mental en un momento en que eso es lo que más nos falta.
Enlazando con lo que comentas, Miguel, ¿dónde creéis, y hablábamos de valores, de volver a los básicos, dónde creéis que está incidiendo, en qué valores o en qué ámbitos o territorios está incidiendo más ahora en las empresas? Creo que todos hemos atendido a diferentes estadísticas y a un montón de rankings en el que, bueno, pues los diferentes valores estaban más o menos establecidos de una forma y esto lo ha puesto todo patas arriba. ¿Dónde creéis que se está incidiendo más las empresas a la hora de comunicar tanto la sostenibilidad como un poco la hoja de ruta de ese futuro que marcáis, que yo también coincido en que tiene que ser bueno? Miguel, si quieres empezamos esta vez por ti. Primero yo pienso que, también enlazando con la primera pregunta que nos hacías, creo que la urgencia nos ha hecho relegar un poquito lo importante. Lo urgente era la emergencia sanitaria y eso ha hecho que lo importante, que muchas veces no es tan urgente, la emergencia climática parecía menos urgente que la sanitaria y se nos ha quedado un poco aparcada para work in progress. Ya llegaremos a eso cuando nos quitemos esta pantalla del videojuego, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas, y lo mencionaba también Eva, que ha ocurrido, es que realmente las empresas se han dado cuenta de que las empresas y los países, los gobiernos, se han dado cuenta de que su público principal es el público interno. Los gobiernos lo sabían cada 4 años cuando había que llevar a ese público interno a votar para seguir teniendo un gobierno. Pero entre elecciones, esa comunicación interna, digamos, de país brillaba bastante por su ausencia, porque no hacía falta. Estábamos en un entorno en el que la normalidad era la confrontación política de fuerzas y esa dialéctica era permanente. Cuando de repente la pandemia nos ha puesto a todos en un muro que es estás aquí o estás aquí, ya no hay esas divisiones políticas, ha habido que unificar y en ese momento los gobiernos han tratado con comunicación interna al conjunto de sus ciudadanos, no a sus parroquias de votantes ni a sus posibles electores, sino al conjunto de la ciudadanía. Y creo que las empresas han hecho lo mismo y probablemente para las empresas era ni siquiera tan consciente como le pasa al político de que cada 4 años necesita hacer esa comunicación para revalorizar su propuesta ante sus electores. Las empresas normalmente tienden a olvidarse o a dar por garantizado que ese público interno ya está atento a los mensajes de la compañía. Pero lo que ha pasado por primera vez es que yo creo que todas las compañías se han dado cuenta de que ese público interno era el público más importante a proteger. Y antes de cualquier otro stakeholder hemos mirado a nuestros empleados. Entonces creo que donde he visto que las compañías se han centrado ha sido en mirar hacia lo que tienen más cercano, que son sus propios empleados, son esas personas con las que tienes que construir cada día y que necesitan certezas, necesitan tranquilidad, necesitan instrucciones claras, necesitan una cierta sensación de pertenencia, cierta sensación de que somos parte de la solución y no solo vamos a sufrir el problema. Y creo que eso ha sido un foco muy importante. Yo creo que la comunicación interna ha ganado un peso en nuestros corazones y en nuestras cabezas y en los de nuestras empresas que probablemente tenía en menor medida. Parecía que eso se daba por hecho. Y yo creo que ahora eso va a ser un cambio muy radical. Y pensar en la gente, pensar en las personas, es un elemento clave para la sostenibilidad. Y entonces eleva inmediatamente el nivel de discurso y de diálogo a una categoría superior, porque estás hablándole a personas y eso tiene que llevarte a conectar en valores, tiene que llevar a fomentar el diálogo, mientras que la comunicación con otros de nuestros stakeholders muchas veces era casi transaccional. Dábamos algo y recibíamos algo. Era un diálogo bastante bidireccional. Con nuestras personas ese diálogo ha pasado a ser ahora mucho más unidireccional de lo que tradicionalmente era. Las empresas han querido acercarse más a su gente que nunca y creo que está por ver si esa gente reconocerá ese esfuerzo de las empresas y de las instituciones y lo devolverá en forma de compromiso y en forma de sentido de pertenencia. Eva, yo, enlazando también con lo que comenta Miguel, yo creo que nos encontramos dentro de lo que es la concienciación sobre la sostenibilidad quizá en el mejor momento. No sé si por el contexto nos ha ayudado, coincidiendo un poco con lo que comentaba Miguel. Ahora mismo, ¿qué factores crees que van a marcar el ritmo y la aceleración de esa concienciación de la sostenibilidad
o hacia un mundo más sostenible. Hablábamos de los empleados, hablamos del activismo de un cliente ciudadano que se ha convertido y que cada vez es más exigente. Hablamos de las evidencias de un planeta que cada vez nos avisa de que no se están haciendo las cosas bien. ¿Cuáles crees tú que van a ser los factores que en este contexto de forma acelerada, pero de forma continuada, van a poder acelerar la concienciación en materia de sostenibilidad? Gracias, Susana. Pues yo creo que en esto que se llama la agenda de sostenibilidad, que estamos hablando de un término muy amplio y que para los responsables de sostenibilidad de las empresas sabemos que tiene como 3 grandes dimensiones que se denominan ESG, ¿no? Environment, ese medio ambiente, social y gobernanza. Yo sí que diría, y estoy de acuerdo con Miguel, que en el primer apartado, donde muchas empresas fueron capaces de componer y articular una serie de medidas para la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de la economía, el respeto a la biodiversidad, etcétera, ha quedado ahora relegado a un segundo plano. Y para mí, si hay un cambio muy patente, es que cobra especial protagonismo la S de social. ¿Por qué? Pues porque esta dimensión social de la sostenibilidad realmente afecta, digamos, a las personas y a la sociedad, que es donde había que dirigir todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia y en todas las consecuencias que va a tener ahora. Ahí yo tengo que decir que realmente, por ejemplo, en Mapfre nos hemos sentido tremendamente cómodos, ¿no? Porque el compromiso social y esa capacidad de generar valor social, de trabajar con las comunidades donde operamos por el mundo, está muy arraigado en el ADN de Mapfre y nos hemos dado cuenta de que es ahí donde hemos encontrado una mayor respuesta, una mayor sensibilidad y una mejor acogida de las medidas que hemos puesto en marcha digamos, durante la crisis. Por otro lado, también pienso que todas las empresas tenemos también una hoja de ruta donde ya veníamos avanzando de una forma decidida, que es este famoso marco que nos da la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en definitiva cada una hemos elegido a partir de ese marco las actuaciones que iban más pues, hacia temas medioambientales o hacia temas sociales. Otro cambio que yo he percibido es que, si bien antes son más las instituciones las que hablan de estos temas, de las ODS y de la Agenda 2030, creo que las empresas tenemos ahora una enorme capacidad de convertirnos en protagonistas de la acción que se pide en esta agenda, ¿no? Entonces, la agenda de sostenibilidad también ha dado un paso más de más acción, más dinamismo y más protagonismo por parte de las empresas. También en la parte de comunicación de esa sostenibilidad, muy importante, aparte, digamos, de los grupos de interés, y coincido de forma clara en el diagnóstico que ha hecho Miguel, sí quiero decir que también esta era post-COVID nos ha traído, yo creo, algunos cambios en la forma en que tenemos que adoptar las empresas. Primero van los hechos. Esto se ha demostrado más que nunca que primero, antes que comunicar, tiene que haber unos hechos y además a la altura y proporcionales a la magnitud de la crisis que se ha vivido. Las empresas han arbitrado respuestas muy importantes en distintos aspectos para hacer frente para ello. Por lo tanto, una comunicación siempre basada en los hechos. En segundo lugar, para obtener esa credibilidad y coherencia con públicos que están ahora muy sensibilizados, hace falta que de verdad comuniquemos desde los valores de cada compañía. No tener, digamos, una comunicación impostada de valores que, bueno, es que se han puesto de moda, voy a ver si me apunto a esa corriente. No, tiene que construirse desde los valores más propios que tiene una empresa, ¿no? En el caso de Mapfre, desde luego, vuelvo a la S, el compromiso, la cooperación, la solidaridad, foco en las personas y en la sociedad, para nosotros ha sido absolutamente clave. En tercer lugar, creo que hay que tener una enorme empatía en esa comunicación. Una sociedad que se mueve con esta zozobra necesita de mensajes por parte de las empresas que escuchen muy bien el momento en el que están, que genere empatía, que genere confianza y además te diré que para las empresas globales ha sido un gran reto
tener la capacidad de hacer esto modulando esos mensajes a comunicación a la circunstancia de cada país, porque ya sabemos que la pandemia ha tenido un efecto y una llegada en fases distintas según la región del mundo donde nos situáramos. Y por último, creo que también merece la pena destacar en cuanto a la función de comunicación la enorme, digamos, lo fundamental que llega a ser la coordinación, ¿no? Es decir, hay un tema también de gobernanza en las empresas donde tiene que situarse la comunicación en estos comités de crisis globales para asegurar que ese papel que es crítico siempre genere unos mensajes inequívocos, se pueda modular con un carácter ya local por países y que llegue a todos los grupos de interés. Creo que sí que es muy importante que, además de priorizar esos grupos, no podemos dejar a nadie fuera de nuestra comunicación. Yo creo que esto es un poco lo que ha pasado con la tendencia acelerada en sostenibilidad y en comunicación en este contexto. Luisa, Miguel nos ponía el acento en los empleados. Eva ha hablado pues, también de esa S, de lo social. En una empresa como la vuestra, con un cliente, bueno, pues digamos, un gran consumo, es el cliente el que está marcando las pautas, son los empleados también, me imagino. Y enlazando también con lo que comentaba Eva, ¿qué papel puede jugar la comunicación en este contexto para acelerar esos procesos, para determinarlos? No lo sé. Sí, haciendo mayores comparativas y haciendo ver a las organizaciones dentro las consecuencias de la no sostenibilidad. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que opinas de eso. Fíjate, pues yo os estaba escuchando y decía, la verdad es que para mí la clave en comunicación en este momento es mostrar la sostenibilidad como algo irresistible, o sea, algo sin lo cual no se puede vivir, ¿no? Algo que es inherente a quiénes somos, a cómo hacemos las cosas, no solo las compañías, sino todos y cada uno de nosotros. Y para eso me estaba viniendo una anécdota, y permitidme con un ejemplo un poco infantil, pero seguro que lo vais a entender, que es, hay una escena de buscando, de Dory, que le pregunta, que le dice, sé hablar balleno, ¿no? Sé hablar balleno. Entonces intenta demostrar en la película que ella sabe hablar balleno. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que dejar de hablar balleno. O sea, yo creo que tenemos que empezar a hablar en sencillo. O sea, tenemos que hablar fácil. Y el gran reto de la sostenibilidad es que no se entiende y nos podemos poner como nos pongamos. Sigue siendo un idioma súper técnico y bastante aburrido. Entonces ¿cómo lo hago sencillo? Bueno, pues, y para hacer irresistible, si no es por hablar, yo quiero que la gente se enamore de cómo se pueden hacer las cosas de una manera buena, ¿no? Y entonces eso pues tiene que ser auténtico, es decir, no lo adornemos con un lenguaje corporativo. Yo creo que tenemos que quitar el lenguaje corporativo de la sostenibilidad. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo auténtico, ¿no? Y muy honesto, es decir, esto lo sé hacer, esto lo sé hacer, esto lo he hecho bien, esto estoy en el camino, esto me comprometo hoy, esto quizá dentro de 10 años, pero vamos a contar de alguna manera. No dar lecciones. A mí, yo creo que ni el consumidor, ni los coworkers, ni los colaboradores te van a aguantar el que no señales con el dedo. Tenemos que incorporarlos en esa creación de ese idioma o de sus inquietudes. Entonces yo creo que esa es la parte de la colaboración que tenemos que trabajar más. Yo creo que tiene que ser y no dar lecciones. Y tiene que ser profundamente humano, y eso al final es lo que se trasluce de este momento. Nos hemos encontrado personas preocupadas, todos, con incertidumbre, preocupadas económicamente, personalmente, con la salud encima de la mesa. Eso es una bomba de relojería. Entonces tenemos que comunicar de la forma más humana y lo decía también Eva, y empática y cercana de lo que podamos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que nos sale la emoción. Insisto, si quitamos el lenguaje corporativo, si quitamos el balleno y si hablamos con sinceridad mirando los ojos, yo creo que necesariamente nos queda comunicar con emoción, y eso es algo como función. La comunicación, yo creo que estamos dando grandes pasos, pero creo que todavía tenemos que aprender mucho de marketing. Yo creo que todavía tenemos que aprender de cómo llevar las emociones a toda esa comunicación, porque al final lo que no te conecta con tu corazón o no conecta con el estómago del receptor, se olvida. O sea, no somos cerebro. Yo creo que eso ya en la neurociencia y todos los estudios, todo el mundo está por encima de la mesa, que la única forma de llegar es a través de la emoción. Y yo lo que creo es, no sé qué público de interés tira más. Cada uno tiene distinto, cada uno tiene inquietudes distintas. Y al final se está creando un círculo virtuoso. O sea, las empresas grandes, yo creo que es un momento muy bueno para reivindicar las empresas grandes, porque lo que se está demostrando es que ser grande también puede ser mejor, porque tienes más recursos para hacer las cosas de una manera, tienes más recursos para innovar, para probar, para arriesgar. Perdono un ejemplo de autobombo, nosotros retiramos ahora las pilas que no se recargan.
es uno de nuestros productos estrella. Entonces, qué gozada estar en una empresa grande que puede permitirse el lujo de retirar. Entonces, cuando llega la comunicación de eso, dices, pero esto si se cuenta solo, ¿no? Los hechos, decía Eva, hechos buenos, comunicación buena, pero emocional, humana y sencilla, por resumir el reto que creo que tenemos encima de la mesa. El otro día, preparando esta conversación, acudes a la RAE y resulta que la sostenibilidad es hacer todo aquello que no comprometa generaciones futuras. Y como la comunicación, creemos todos que aparte de llamar a la acción y movilizar, pues también tiene que apelar a esas conciencias para cambiar las cosas. ¿Creéis que es el momento en el que estamos preparados para empezar a cambiar modelos de negocio, formas de hacer? Yo creo que está medio superado, pero esto tiene que resultar en modelos de negocio mucho más sostenibles, en olvidarnos de tradiciones y de formas de hacer que hasta ahora eran válidas, pero que ya no lo son válidas porque no lo sostiene el planeta ni seguramente tampoco nuestros grupos de interés. ¿Es el momento de cambiar esos modelos y crear nuevos negocios, o creéis que todavía la pandemia nos va a hacer, como decía antes Miguel, bueno, pues primero era lo importante y luego ya veremos? ¿O esta oportunidad se puede traducir también en nuevas formas de construir negocios, actividades y formas de plantear la vida? Cualquiera de los tres, no sé, ya Eva, Miguel, si quieres que Eva. Sí, bueno, yo si quieres me animo. Yo sin duda creo que estos momentos son de una enorme oportunidad para las empresas, para que las empresas precisamente que han sido capaces de dar esa respuesta tan contundente y tan positiva en la crisis, han sido capaces de generar también unas expectativas muy potentes por parte de la sociedad, que espera que ese clima ético que se ha generado en el entorno empresarial y en la economía, bueno, pues se consolide desde esos valores. Yo creo que no solamente ahora, ya venía pasando, no hay una estrategia de sostenibilidad creíble si no está afectando, digamos, o no está profundizando en la forma de hacer negocio, en la forma de ofrecer tus productos y tus servicios, de fabricarlos, etcétera. Es decir, claro que no puede ser una mera pose de RSC, tiene que verse en tu forma de hacer negocio. Las empresas ahora, de todas formas, estamos en un momento donde sabemos que ya no se lidera solamente con tu forma de hacer negocio, con ser excelente en tus bienes, en tus productos, en tus servicios. No solamente se lidera desde una gran fortaleza financiera, se lidera cuando tú tienes una marca y una capacidad de comunicar que genera admiración, que genera confianza, que genera una querencia, ¿no? Y eso ya sabemos también que genera también una preferencia clara en los consumidores y en los ciudadanos a la hora de tener que elegir pues, una marca. En ese sentido, lo que sí que creo es que una buena comunicación de la estrategia de sostenibilidad, que ya asumo que está metida dentro del negocio para que sea creíble, la mejor palanca que tiene para ayudar a ese negocio es que refuerza la reputación, que para mí es ese gran intangible estratégico que manejamos todas las compañías y donde tenemos que velar para que nuestra reputación, que es al final lo que nos da la credibilidad, la confianza, esté siempre en sustentado de una forma muy sólida. Ahí yo puedo decir que nosotros llevamos en Mapfre, bueno, pues es una empresa con una historia larguísima donde hablamos de sostenibilidad o de RSC desde los años 60, cuando todavía casi ni se había inventado las palabras. Tenemos actas donde ya aparece esto, ¿no? Sin embargo, cuando a medida que se ha ido sofisticando un poco la forma de plantear esta estrategia de un modelo sostenible, de un modelo comprometido con la sociedad, encontramos que nuestra reputación se ha ido asentando. Esa admiración y esos valores han sido cada vez mejor transmitidos a todos los grupos de interés. Durante la pandemia y en la respuesta ya por último que dimos, si de algo nos hemos beneficiado, y esperamos que con ello también, aunque no era el propósito inicial, si algo se ha beneficiado de los 200 millones que movilizamos para ayudar a las pymes, a los proveedores, a los clientes, a la sociedad, a la ciencia,
es nuestra reputación. En todo el modelo, que hay que medirlo además, en todo el modelo de reputación, en los principales países donde operamos, hemos salido tremendamente reforzados y esa es la mayor satisfacción que yo tengo como directora de comunicación y de reputación de este grupo. Miguel, ¿qué opinas sobre... Bueno, yo creo que lo que ha cambiado mucho es que hemos puesto el propósito en el centro. Las organizaciones nos estructurábamos antes en torno a las prioridades que solían tener que ver con la generación de beneficio, con el crecimiento, la expansión, o con la rentabilidad o con el retorno al inversor. Y lo que ha ocurrido es que probablemente, igual que decía al principio, que nos hemos vuelto a los básicos y a las cosas más esenciales, a eso que es invisible a los ojos, como decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, pues ahora de repente lo esencial es lo que va a ser visible a los ojos. Y lo esencial es el propósito, es para qué nace una empresa, una institución, para qué sirve, por qué tiene que seguir existiendo. Si es que nos estamos dando cuenta de que lo superfluo, ese barroquismo que decía antes, no añade. O sea, lo que hace que los muebles de IKEA sean maravillosos es que no les sobra nada. O sea, no les sobra nada. Nosotros cuando fabricamos un coche, ayudamos a fabricar un coche, le podríamos añadir muchas más cosas, pero todo lo que añadas en un vehículo tiene que aportar algo. El añadir por añadir es ruido y es una contaminación, no solo visual, sino que realmente estás haciendo de menos al producto. Entonces, ¿en qué consiste para nosotros el hacer nuestro negocio, como ahora se dice, hacer negocio responsable? En que entiendas que lo que tú haces cada día lo haces porque sirve al propósito para el que tu empresa nació. Nosotros nacimos para ayudar a que los vehículos se hicieran de una manera más capaz de hacerlos más ligeros y más seguros. Si tú piensas hoy en la movilidad de la gente, hay probablemente pocas cosas que les importen más que saber que van a estar seguros, ellos y sus seres queridos, cuando se aborda a un vehículo, y da igual qué tipo de vehículo sea, y da igual qué motorización tenga, y da igual si es eléctrico o de combustión, esa seguridad va a seguir siendo un requisito fundamental. Y para que ese vehículo cada vez sea más eficiente y contamine menos y sea menor el impacto que tiene en su entorno, claramente el peso es una de las variables fundamentales, porque el peso es la masa y la masa que hay que desplazar genera menor batería, mayor consumo de batería o mayor consumo de combustible. Con lo cual, al final, lo que nosotros hacemos, y nacimos para hacer hace 20 años, algo más de 20 años, era aligerar el peso y mantener la seguridad. Claro, cuando tú te das cuenta de que eso es para lo que tú naciste y te das cuenta de que eso es tu propósito, y hoy te das cuenta de cómo eso conecta con los valores de una sociedad en la cual te estás incardinando, pues de pronto le da una coherencia a tu hacer y le da una coherencia a tu decir, que es muy importante y que genera además un sentimiento, yo creo, que retroalimenta el espíritu de equipo, la sensación de pertenencia, la sensación de que lo que tú haces es más importante que lo que hace cada uno, es más importante el conjunto de lo que hacemos todos, porque eso realmente resuena con un propósito, y si ese propósito conecta con la sociedad, pues yo creo que hoy estamos aquí 3 compañías, pero habría muchas más, 4, porque si incluyo Iberdrola igualmente hay 4 compañías que creo que lo que nos define es que lo que hacemos es lo que está muy cerca de nuestro propósito, y eso conecta muy cerca de los valores de la gente. Protección o seguridad, en cualquiera de nuestros 4 están presentes. Esa sensación de hogar, esa sensación de proteger lo nuestro y a los nuestros, y de hacerlo de una manera lo menos impactante para el entorno en el que operamos, ¿no? Y creo que eso es una gran riqueza. Y como decía Eva, hay una enorme oportunidad para la comunicación en la medida en que seamos capaces, y también reivindicaba un poco, hacía algo de autocrítica Luisa, no somos capaces de haber sido, como el marketing, desarrolladores de nuestro propio lenguaje, nuestras métricas, una manera común, además, en todas partes de medir y de hacer. Y la comunicación todavía seguimos siendo en eso un poquito anárquicos, vamos haciendo camino al andar, pero yo creo que en la medida en que fuéramos capaces de poder demostrar que el alineamiento de propósito y ejecución operacional aportan valor y generan reputación,
sería claramente una contribución impagable de esta profesión al conjunto de la sociedad, porque demostraría que hacer las cosas bien vale la pena. Y no vale la pena solo por el retorno económico, sino vale la pena por un retorno intangible que al final, en largo plazo, también tiene un valor económico, fideliza a nuestros equipos, mejora la rotación, mejora la inversión sostenible, que ahora es un tema clave, mejora el orgullo de pertenencia y mejora la preferencia del consumidor. Es decir, todo ese conjunto de cosas son positivas y tienen que ver con que hagamos alineados con nuestro propósito, y si ese propósito tenemos la suerte de que conecta con los valores de una sociedad, creo que estamos en un círculo muy virtuoso. Vamos a volver a comunicación. Estamos hablando de comunicación todo el rato. Hemos hablado de un mensaje muy sencillo, de no impostar nada, sino volver a los valores y a los básicos, de hablar de hechos, pero luego también de emociones. ¿Cuáles creéis que son ahora mismo los canales de comunicación más efectivos para llegar al público al que queremos contarle y el que queremos compartir las cosas que hacemos? Estamos hablando de los medios más tradicionales, estamos hablando de canales como pueden ser las redes sociales, la publicidad, el one-to-one, aunque ahora es más complicado físicamente, o igual seguramente serán una suma de todos ellos, pero ¿cuál creéis que son los más válidos en estos momentos? Realmente pienso que las empresas y los directores de comunicación tenemos que asegurarnos, en un contexto como el que estamos viviendo, que trabajamos en una omnicanalidad. Siguen siendo tan importantes y se ha demostrado la respuesta de los medios de comunicación, cómo han ido acercando, han sido críticos a la hora de acercar la información a diario de lo que estaba pasando. También han sido capaces de trasladar la respuesta que hemos dado las empresas a ese gran desafío que ha sido la crisis sanitaria y las medidas que tomamos posteriormente, pero junto a esa apuesta por los medios de comunicación tradicionales, también los medios digitales, creo que han cobrado una especial relevancia las redes sociales. Y realmente también es un canal que permite aproximar de una forma mucho más cercana el tono de tu conversación con las audiencias a las que te diriges, permite también ser muy local, ¿no? Dar esa sensación de proximidad y, como siempre, las redes también permiten medir muy bien cómo está el tono de esa comunicación. Estupendo. Luisa, si quieres. Sí, yo creo que durante este periodo ha habido un acompañamiento, bueno, ha habido una relación muy bonita entre empresas y medios de comunicación. O sea, hemos visto cómo amplificaban cómo nos hemos volcado en la sociedad. Las empresas lo hemos hecho de corazón y con todos nuestros medios. Los medios también nos han acompañado en la difusión de lo que hemos hecho durante el confinamiento. Y yo creo que además se han convertido en una fuente de información. Había tal exceso y tal velocidad de datos y de información circulando que han cumplido muy bien el rol de equilibrar, contrastar y medir y serenar. Y yo creo que desde ese punto de vista la crisis, bueno, ha sido un momento, la crisis del COVID ha sido un momento muy interesante desde el punto de vista de la colaboración entre empresas y medios de comunicación. Miguel, ¿algo que aportar? Seguro que sí. Como canales, creo que hay dos canales que en mi opinión se han revalorizado. En un sentido general, los medios más, digamos, más clásicos en su hacer. Da igual si son online, si son offline o si se deja de viejo cuño. Esos medios han sido capaces de hacer un periodismo que ha ayudado a la sociedad a digerir y a entender mejor lo que estaba ocurriendo. Y la gente ha vuelto sus ojos a esos medios de toda la vida, a esas cabeceras que le daban cierta certeza de que allí por lo menos iba a encontrar algunas respuestas. Iba a decir antes que el otro gran canal para nosotros han sido también las redes sociales. Pero no han sido las redes sociales en general, ha sido también un poco como ha pasado con el entorno de los medios, ha sido ese decantado de redes sociales y de canales en redes sociales donde la gente encontraba fuentes de calidad. De manera que nosotros hemos visto, y creo que en las empresas nos hemos dado cuenta de que nuestros propios canales se han convertido en canales mucho más consultados, mucho más seguidos,
Nosotros hemos tenido la experiencia en Gestam incluso de hacer por primera vez un podcast y de pronto nos hemos encontrado con que viralizaba de una manera muy eficaz entre nuestra propia gente. Es decir, en los medios ya no valían todos los medios. Creo que ha habido un decantado en el cual los medios más tradicionales en su manera de hacer, o digamos más profesionales en su manera de hacer, se han revalorizado, y en las redes sociales veo que ha pasado lo mismo. Ha habido mucho ruido y seguramente sigue habiendo mucho ruido, pero de ese ruido se han destacado una serie de canales y de fuentes que la gente ha considerado más fiables, y dentro de esas también han tenido una revalorización los canales corporativos, los canales de información basados en redes sociales o en canales digitales, las webs, las intranets, los podcasts, los blogs, las redes, los canales sociales propios. Entonces, esa combinación de credibilidad y legitimidad externa a través de medios y fuentes fiables a través de canales digitales me parece que ha sido una de las combinaciones muy, muy novedosas de esta crisis. Creo que debería ser un toque de atención y una oportunidad también para el mundo de la prensa y de los medios en general, que han visto muy, muy en crisis su modelo de negocio, y yo creo que ahora tiene una oportunidad también de revalorizar el papel que en la sociedad han podido desempeñar durante décadas y que parecía amortizado, y creo que tiene mucha vida por delante. Necesitamos unos medios potentes. La última pregunta, porque nos vamos a quedar sin tiempo, y me gustaría y tengo mucha curiosidad. Lo hemos comentado antes, las empresas nos hemos convertido, y yo creo que todo el mundo lo entiende así, en parte de la solución, y han dado un paso al frente en esa acción de, bueno, pues aquí hay que hacerlo y hay que hacerlo ya y de forma urgente. ¿Cómo podemos trasladar desde el punto de vista de la sensibilización y de la concienciación en la situación en la que nos encontramos esa preocupación? ¿Cómo la podemos trasladar en comprensión, y esa comprensión cómo la podemos pasar a la acción? Que yo creo que es lo que ahora necesita el mundo entero. Hemos hablado de comunicación, hemos hablado de involucración de la función dentro de la estrategia de la compañía. ¿Alguna pincelada más que nos hayamos dejado para que esa preocupación pase a comprensión y comprensión pase a la acción con nuestros grupos de interés? ¿Dónde creéis que hay que incidir o dónde hay que seguir insistiendo? Que seguramente estamos haciendo ya un gran trabajo. Bueno, yo si quieres me animo a darte dos pinceladas, ¿no? Para mí es muy importante que esto no sea cosa del equipo de comunicación o del equipo de negocio responsable o de los equipos de sostenibilidad. Para mí es fundamental la transversalidad de lo que estamos hablando, y evidentemente eso tiene una consecuencia muy práctica, y es que el área de comunicación y digamos, los que tienen la responsabilidad sobre ello sean capaces de permear este mensaje de una forma muy transversal a toda la compañía. Por lo tanto, primero, una coordinación máxima para asegurar esa transversalidad que llegue de verdad a las áreas de negocio. Segundo, una comunicación que tiene que inspirar el líder de una organización. Es muy importante, en este caso, el CEO activista, el CEO que no solamente comparte todos esos valores, sino que los comunica de una forma recurrente, de tal forma que sea y se produzca una total sintonía en lo que esa empresa con propósito quiere hacer y esa empresa con ganas de generar valor social quiere hacer, pero que además esté constantemente comunicado en primera instancia y con una gran prioridad por el que lidera una organización. Yo tengo que decir que en Mapfre lo vemos con mucha claridad, tener a nuestro presidente que no solamente cree en ello, sino que comunica de una forma excepcional las prioridades en esta materia. Y en tercer lugar, yo diría que es muy importante tener una buena gobernanza interna. Es decir, de nada sirve tampoco si comunicamos, de nada sirve incluso que la función de comunicación se sitúe pues en el comité ejecutivo del grupo, si luego no hay además una capacidad de implementación a través de buenas estructuras de coordinación con buenos planes que tienen que ser ejecutados, que hay una accountability muy claro dentro de la organización para saber que lo que se ha dicho que se va a hacer, que los 10 objetivos en estas áreas se va monitorizando y se van poniendo los medios para hacerlo. Por lo tanto, una buena gobernanza para la implementación es fundamental. Luisa, si te parece. Si quieres. Pues yo fíjate, creo que hay una parte de sostenibilidad, digamos, del negocio responsable que ya es que está determinado por la ley, con lo cual
ya hasta los marcos de trabajo, desde el punto de vista, están muy regulados. Entonces ya es difícil estar fuera de un entorno sostenible. Entonces, claro, yo lo que pienso es, quizá tenemos que trabajar con una suerte de revolución cultural dentro de las compañías, para mí con la mentalidad del aprendiz, de eterno aprendiz. O sea, yo lo que creo que ha dejado esta época de cero certezas, que veníamos, ¿no? El famoso VUCA, el mundo VUCA, estábamos todos muy concienciados de que todo era incontrolable y no teníamos ni idea de lo que era realmente tener algo no controlado hasta este momento. Entonces yo lo que pienso es que tenemos que revolucionar las compañías para tener esa actitud de constante aprendizaje. Entonces eso requiere primero como un análisis de humildad, o sea, es reconocer que no tenemos todas las respuestas, y yo creo que eso es un ejercicio espectacular personal para las organizaciones, incluso para los máximos directivos. Es como construyes de un sitio donde antes sí, ¿no? Antes se atribuía que el director general, el CEO o la directora de comunicación tenía respuestas. No, pues el hecho cierto es que tenemos pocas respuestas. Que tenemos que generar un movimiento donde permanentemente estemos aprendiendo, incorporando, desaprendiendo, incorporando, y eso incluye a la sostenibilidad. Y desde ese punto de vista yo creo que esa cercanía y ese aprendizaje constante es lo que nos va a tener tan cerca de nuestros clientes, tan cerca de las personas que estamos trabajando en equipo. Vamos a ser capaces de descubrir los talentos ocultos de clientes, de colaboradores. Y entonces yo lo que creo es que vamos a lograr rediseñar empresas nuevas. Yo lo que creo es que hablamos de la nueva normalidad, hablamos de no sé qué, es que todo ha volado por los aires, ¿no? Ya no sé si es normalidad o esa normalidad, no sé si queremos volver a nuestras sedes o no queremos volver a nuestras sedes. Si os dais cuenta, tenemos un montón de temas discutidos encima de la mesa todo el rato y nadie se atreve a tomar decisiones. Ya no vamos a poder volver a trabajar como antes nunca. Entonces, bueno, yo la sensación es que abracemos con optimismo esta revolución, o sea, abracemos esto que está encima de la mesa como una oportunidad de reinspirar. Y eso quiere decir es, la ley ya nos marca los mínimos. Entonces, ¿dónde estamos? Los que tenemos suerte de trabajar en empresas con propósito es ¿dónde estamos nosotros? Pues en reinspirar nuestros equipos, reinspirar nuestra compañía a nuestros clientes y darle otra vez la vuelta a la tortilla y lograr que es bueno, lo que decía yo creo al principio, que es que la sostenibilidad sea irresistible y que estar cerca de empresas responsables y con propósito sea algo que todos queramos para nosotros, ¿no? Tanto para trabajar como para consumir, como para comprar. Y desde ese punto de vista, cooperemos a esa reconstrucción de este país, que claramente es uno de los retos que tenemos encima de la mesa. Es como cada uno desde donde estamos, desde donde trabajamos, logramos crear un país mejor después de este sustazo. Entonces, yo te diría que humildad y revolución cultural. Miguel. La verdad es que estas dos intervenciones finales, para mí, yo no les pondría ni una coma más. O sea, yo las suscribiría tal cual y me sentiría perfectamente reflejado. Creo que si tengo que intentar decir algo distinto, yo añadiría la importancia de nuestra función, que siempre ha tenido la escucha social como una de los elementos de lo que hace. Pues hoy es más importante que nunca porque, como decía Luisa, el mundo está cambiando mucho ahí fuera y empieza a cambiar mucho aquí dentro también. Entonces hay que estar muy atento a cuáles son esas ondas sísmicas que vamos percibiendo, porque detrás de ellas a lo mejor viene un terremoto y no debe ser el tsunami el que nos haga ver que había un terremoto bajo el mar. Tenemos que detectarlo antes. Escucha activa es muy importante. Yo creo que reconectar con nuestros propósitos, intentar volver a lo esencial, y nosotros ahí podemos ayudar mucho a quitarle capas de maquillaje, a quitarle ropajes, a quitarle lo superfluo a cosas que cada vez más tienen que ser muy básicas. No solo porque en los años que vienen probablemente vamos a tener que hacer más o lo mismo con menos, y eso ya nos va a llevar a hacer un ejercicio de síntesis, de ver realmente si todo lo que hacíamos era necesario o cuando hemos dejado de hacerlo hemos visto que no pasaba nada. Entonces seguramente se puede vivir con menos, se puede invertir menos en según qué cosas, se puede dedicar menos recursos a muchas de las actividades que hacíamos, y ese es un aprendizaje también que conecta con lo que decía Luisa de la humildad. Yo creo que lo que al final nos va a llevar todo esto es a darnos cuenta de que ante la ausencia de certezas, lo único que cabe es la intención, la buena intención, el intentar con los mejores medios que puedas, el hacer lo posible. Y creo que en ese sentido la sostenibilidad encaja muy bien con todo esto, porque la sostenibilidad no quiere decir hacerlo perfecto, quiere decir hacerlo mejor o intentar hacer lo menos malo que uno pueda.
Y creo que hay esa actitud es básicamente la que hemos tenido casi siempre los comunicadores, que es hacer lo que podamos. No siempre tenemos todos los datos, pero tenemos que contar. No siempre tenemos todas las respuestas, pero eso no impide que nos lo pregunten. No siempre tenemos todos los recursos, pero tenemos que intentar llegar al máximo de públicos y al máximo de impacto, con lo cual muy acostumbrados a tener que hacer economía y ser un poco esa familia que estira el sueldo todo lo que puede y consigue además que le dé para hacer alguna cosa de ocio y además para hacer un regalo a alguien en el día de su cumpleaños. Esas familias que viviendo con ajustados presupuestos son capaces de buscar la felicidad en las pequeñas cosas, pues yo creo que vamos a un mundo de pequeñas cosas. Y la suma de pequeñas cosas, muchas de ellas esenciales, muchas de ellas más vinculadas con el aspecto emocional que con el aspecto crematístico o con lo transaccional, esas pequeñas cosas agregadas hacen cosas importantes. La sostenibilidad es eso que tenemos que despojar, como decía también Luis antes, de todos esos ropajes que a veces la envolvemos para hacer que un departamento parezca más importante o que un profesional parezca imprescindible, porque la sostenibilidad la hacemos todos los días, en todos los momentos de nuestra vida, o no la hacemos. Y el agregado de todos esos conjuntos individuales es lo que hará que realmente tengamos un comportamiento sostenible como sociedad, como empresas o como personas. Entonces, mi mensaje es, vamos a los básicos, volvamos a lo sencillo, recuperemos ese placer de hacer más con menos e intentemos ser como esas familias que son capaces de encontrar además la oportunidad de celebrar, aunque la escasez no pareciera compatible con ello, celebrar lo que tienen cada día. Nosotros tenemos mucho, mucho por lo que todos los días estar agradecidos y creo que una de las cosas a las que yo desde luego personalmente estoy muy agradecido es haberme dedicado a esta profesión, porque me parece que es de las más bonitas. Seguramente un médico pensará que es precioso lo que puede hacer y estoy seguro de que todos lo valoramos enormemente, pero de las cosas que yo creo que cuestan menos y más aportan es la comunicación. Y podemos practicarla todos los días, es gratis y además tiene unos efectos beneficiosos para la salud y para el conjunto de la sociedad muy, muy positivos. Muy bien, yo pensaba concluir, pero ya no sé si hacerlo. Voy a apuntar 8 ideas que no es que seguramente me dejaré muchas, pero que a ver si nos ayudan a que quien nos esté escuchando, pues bueno, queden en su cabeza. Yo creo que eso también forma parte de la comunicación. Hemos hablado de se están acelerando los cambios y además hemos hablado de oportunidad y eso me encanta porque aquí no tenemos que ser muy optimistas. Miguel hablaba de oportunidad para esa confianza y todos hablábamos de confianza en un mundo en el que ya no hay ninguna certeza. La segunda idea, el público interno, y seguramente todos son importantes, pero hemos cuidado y creo que hay que seguir cuidando mucho al público interno y el público interno además es muy amplio, o sea que lo podemos considerar de mil formas. Tercera, especial protagonismo a la S. Hemos empezado por la S de social, pero nos hemos convertido también en la S de sencillo. Entonces, todo aquello que sea S, yo creo que nos va a ayudar a avanzar en este ámbito. Las empresas protagonistas de la acción, en cuarto lugar, en un mundo global pero también muy local, que yo creo que eso es muy relevante porque efectivamente ahora todo el mundo piensa también me está pasando esto, sé que al resto también, pero a mí me están pasando cosas y necesitan soluciones o por lo menos respuestas. 5, S de sencillo, quitar el balleno. Todo aquello que nos despoje de lo prescindible, vayamos al propósito, que yo diría que es otra de las grandes conclusiones. El propósito debe estar en el centro, volver a lo básico y a esa suma de pequeñas cosas. Las redes sociales como un canal estupendo para la bidireccionalidad, para llegar a lo local, para llegar a los hechos, pero luego también sembrarlo de emociones. Y yo creo que lo último es que al final todo está redundando en ser mejores empresas, pero también tener mejor reputación. Y seguro que con sostenibilidad y con urgencia y con buenos hechos y con buenas intenciones, estoy convencida de que lo vamos a hacer y además nos lo van a reconocer. Bueno, pues eso es todo. Espero que, bueno, estoy encantada de haber estado con estas 3 personas y estos 3 profesionales. Os agradezco muchísimo el tiempo. Espero que sea provechoso para todo aquel que nos escuche y pues nada, a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias. Muchísimas gracias, Susana, y a todos mis compañeros de mesa y a DIRCOM por la oportunidad de estar aquí.